Hielo y fuego. Envenenamientos poéticos. El cuervo de tres ojos. Esto es serie Sardine Black. ¿Series? 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 Are the new black. Hello! How you doing? Oh my God! Giddy up. I'm a 34-year-old nerd. Series are new. Hooray! Question mark? Series are new. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Sardine Black. Yo soy Pablete. Yo soy Gaby. Estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Foco donde vamos a hablar del episodio 3 de la séptima temporada de Game of Thrones, The Queen's Justice. Comencemos. El foco. Seguimiento de series. Bien, estamos acá en el Foco y vamos a hablar hoy del episodio 703 que se llama The Queen's Justice o La Justicia de la Reina. Está dirigido por Mike Mylod y escrito por David Benioff y D.B. Weiss. Bien, vamos por orden. Comienza con Jon. Empezamos por el recap. Comienza con Jon llegando a Dragonstone. Bueno, desembarca. Se encuentra con Tyrion. Tiene una conversación ahí. Se reconocen inmediatamente el tema de el bastardo de Invernalia, el enano de Roca Casterly. Sí. Hay como una sensación de amistad vieja que se reencuentran. Sí. Es más, a mí me hizo acordar en el primer capítulo cuando Ned se encuentra con Robert. Claro. Como que esa sensación de compañerismo sigue estando entre ellos dos. Sí. Y Jon le sonríe. De hecho, que Jon no sonríe hace como 20 años. Bien, suben como al castillo. Van como subiendo al castillo de Dany. Y bueno, Tyrion como empieza a conversar sobre Sansa. Y le dice algo así como que él nunca consumó la relación con Sansa. Le pregunta si está bien. Y Jon le dice que está bien y que bueno, que ya no es la misma. No es la misma que antes. Y que bueno, ahora tiene como más participación en este juego. Claro, y en un momento también se hablan de cómo es que un enano llegó a ser mano de rey de Daenerys. Y él le contesta como un largo camino, igual que como que él le resalta de que él es rey en el norte. O sea, como un bastardo llegó a ser rey en el norte. Claro. Sí, tiene como esas conversaciones graciosas de Tyrion. Y de repente los interrumpe un dragón que le vuela por la cabeza. Y Jon y Davos obviamente se super asustan porque nunca habían visto un dragón. Y además que está gigante el dragón. Y bueno, nada, se quedan asombrados. Después entran al castillo. Sí, de lejos lo vemos mientras ellos están caminando hacia el castillo, vemos a Varys y en realidad vemos a Melisandre que está viendo a Jon y a Davos. Sí. Y se acerca justo Varys y como que le dice, ya que tanto insististe con traer a Jon, ¿por qué no vas a recibirlo? Y bueno, ahí le confiesa que terminaron en buenos términos, pero ella que ya cumplió su papel en la historia, que es reunir el fuego y el hielo. Sí. Y le dice que se va a Volantis. Varys le dice que bien, que le parece bien, que no tendría que regresar, y ella le dice que tiene que regresar porque tiene que morir en Westeros. Claro. Ella le profetiza, ella ya tiene profetizada su muerte y sabe que va a morir en Westeros. Y le dice a Varys como usted, o sea, como que claro, como le que profetiza también que de paso le dice que dónde va a morir Varys. Y ahí Varys se queda así como medio shit. Bien.
Bueno, ahí sí entran al castillo y Missandei la presenta a Dany, le pasa todo el currículum, los nombres de Dany, y Davos dice, este es Jon Snow, Rey en el norte. Rey del Norte, nada más. Bien, y esta conversación va un poco tensa, porque, bueno, primero Dany le dice, como le tira la onda insiste. porque se arrodilla ante ella porque sus antepasados supuestamente habían prometido Claro. eterna lealtad. Hay digamos. una cuestión, hace mucho hincapié al tema de los libros, de la historia de los libros, Sí, de que el rey en el norte, el último rey en el norte, se hincó ante Aegon Targaryen, que fue el conquistador de Westeros y el iniciador de la dinastía Targaryen. Y bueno, y el Stark, es el último rey Stark en el norte, se arrodilló a los Targaryen con la condición de que no lastimaran a su pueblo. Por eso los Stark fueron los únicos que no presentaron batalla ni nada. Entonces ellos conservan la mayoría de sus culturas, viste que ellos tienen los dioses antiguos, ellos no tienen los 7 dioses. claro. Entonces ellos como que siempre se les perdonó un montón de cosas, igual que los de Dorne, los Dorninescens. Entonces hace alusión mucho a eso, y hablan también mucho sobre el tema de los pecados de los padres. Claro. O sea, Jon le resalta de que el padre de Dany fue un loco Sí. que mató a que su abuelo que y movió a su abuelo. y a su tío. Sí. Y Dany ella dice- le dice que no lo juzgue por los errores de su padre. Entonces Sí. hay como esa tensión entre el tema de los padres. Claro, también le tira como no tiene nada malo que decir de Ned, un poco le dice como que Ned fue amigo de Robert y que Robert lo mandó a matar. Es lo único que tenía como para tirarle sobre Ned un poco. Jon no se quiere arrodillar y básicamente le dice que no importa esta guerra entre Cersei, la guerra más importante es la que tenemos contra los White Walkers, digamos. Claro, obviamente No sé si- Davos es el que salta. Sí. Por eso sé que le salvo las papas siempre en la hora de hablar. Sí, sí. Y bueno, y Dany como que se queda sin saber si creerle o no. Y Claro, pues, ahí en un momento como que le dice que Jon llegó donde está por la gente y porque él luchó, y Sí. en un momento como que se le está por escapar de que resucitó. Eso, que resucitó y como que justo Que Jon le- no lo calla inmediatamente y Dany se queda ahí como con la duda. como Claro. enrarecida. Y después ahí justo es cuando viene Varys. Claro, ¿no? entra Varys Entra Varys corriendo para contarle a Dany sobre lo que pasó en el capítulo anterior, que fue la destrucción de la flota de los Greyjoy y los Sí. Martell. Sí. Bueno, entonces Dany le dice que se quede en el castillo y que ya van a seguir la conversación más tarde, digamos. Y Jon le pregunta si es su Prisionero. y le dice todavía no. Sí. Bien. Después de eso vemos como una escena chiquita de Theon. Sion que lo rescatan los Los soldados Greyjoy y le preguntan qué pasó con su hermana o algo así. O sea, él les dice que trató de salvarla y los tipos se dan cuenta que es mentira, que Claro, si lo hubiera ese tratado de salvar no estaría vivo, y ahí Sí. como que Se queda ahí y bueno, todos se quedan decepcionados de él, obviamente. de ahí pasamos a Ajá. King's Landing, Sí. a Euron llegando victorioso trayendo El supuesto regalo. Sí, el regalo que sería Elaria, la hija de Elaria, Sí. y a Yara. Y a Yara, que es como una extra, un bonus que la tiene ahí. Y bueno, se la presenta a Cersei. Cersei Ah. como que se pone contenta un poco, se las entrega a él y Le dice que demostró ser un valioso aliado de la corona y que va a obtener lo que él quiere, pero después de, obviamente, Cersei sabe lo que hace. sí, Cersei le dice después de ganar después de la ganar guerra. Claro, Euron lo que quiere es casarse con ella. Claro, quiere ser rey. Sí. Obviamente Cersei
sabemos cómo es Cersei. Sí. Obviamente lo está usando. Y ahí es como que hay una conversación tensa entre Euron y Jaime, que le pregunta cómo le gusta tener sexo a Cersei. Y bueno, y Jaime obviamente no puede hacer nada, pero se queda medio enojado. Bueno, queda como súper tensa esta relación, obviamente gastándolo siempre Euron a Jaime. Después Cersei lo llevas al calabozo. Primero el Arya está sorprendida porque lo ve a la montaña, porque lo último que ella vio fue que Oberyn lo mataba. Claro. Y está ahí, viva y es viva. como que siente mucha bronca porque Oberyn murió tratando de matar en la montaña. Claro. Y ahí pasamos a los calabozos. Sí. Y Cersei la vemos haciendo hacer un tipo de justicia poética. Sí. Y empieza a hablar sobre el por qué mató a Marcella, Sí. siendo que no tenía No nada tenía que nada ver. que ver. Y le empieza a decir sobre amenazar sobre las posibles muertes de la hija. Y le dice que, y bueno, y ahí la besa. Sí. Y lo más de una especie de justicia poética, como que usa el mismo usa veneno el que mismo usaron para veneno. matar a su hija. Y bueno, y después ella tomó la pócima para que no morirse. Y bueno, supuestamente van a quedar ahí atrapadas y el Arya va a ver cómo va muriendo su hija y se van a quedar ahí por siempre. Ya no sé si la vamos a volver a ver. No, ya está no creo. confirmado que es lo último que vemos del Sí, Arya. sí. Me parece bien igual. Sí, en el detrás de escena sale la actriz del Arya, que yo en un momento sospeché que podían rescatarla, pero no, dicen que ya no aparece más en Game of Thrones, que fue el último capítulo que filmó, y que ella muere de hambre. Claro, muere ahí con la hija de hambre y envenenada. Bien, después volvemos a Jon y Tyrion. Tyrion, que hablan sobre cómo convencer a Dany para que él en realidad tiene una conversación larga y donde Tyrion le dice que por qué no se arrodilló. Si hubiera arrodillado no estaría, y Jon le dice que no quiere estar acá, que quiere volver a Winterfell para pelear porque ya se subió en la guerra, necesita, y ahí Tyrion le dice como que En realidad Jon como que le pregunta a Tyrion si le cree. claro. Y Tyrion como que le dice, o sea, no he visto nada de eso, pero te creo, o sea, confío en primero que él y Jorah, no, el papá de Jorah, Sí, George. Jeor Mormont, dijo que eran, o sea, dice Tyrion, son personas honestas, y si ellos dicen que pasó eso es porque pasó. Y entonces como que le recalca eso de que le demuestre eso a Dany porque no lo conoce. Entonces que le demuestre que él la conozca a Dany y de que Dany lo conozca a él. Sí. Que ya que tenía tiempo ahí, de que hablara con la gente que estaba en el castillo de quién era Dany. Sí, Y él obviamente lo iba a ayudar para que Dany se diera cuenta de quién era Jon. claro. Y ahí empiezan a hablar sobre el tema de el vidriagón. Claro. Y ahí de ahí Tyrion pasamos a otra escena de Tyrion hablando con Dany. Diciéndole que básicamente en este momento que perdieron un montón de flota, lo necesitan a Jon como aliado, más que nunca, porque bueno, tienen hombres, así que bueno, y ahí Dany les pregunta, bueno, ¿y qué quiere Jon a cambio? Y ahí Le dice que del vidriagón, le dice que es darle algo sin darle algo es realmente, porque ni siquiera sabía Dany que había abajo claro, del castillo vidriagón, así que le dice acepta. que acepte y ella no tiene drama, acepta. Sí, y bueno, y de ahí vemos una conversación entre Dany y Jon, que se juntan a hablar. Y bueno, llegan como a ese acuerdo. Sí, igual antes de esa escena hay algo importante. Que hablan de los dragones. Hablan de los. Primero es como que Dany está observando los dragones y justo Jon Llega se Jon. acerca
y empieza a hablar de los dragones, y esa parte es como un guiño especie, bueno, después lo vamos a hablar en el otro bloque. Empieza a nombrar el por qué le puso los nombres a los dragones. Claro, por sus hermanos. Por su hermano y por su... Sí, por sus hermanos. Por sus hermanos. Por sus hermanos. Y bueno, y por Khal-Drogo, obvio. Sí. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en el segundo bloque porque es sumamente importante. Bien. Bueno, llegan como un acuerdo. Dany le va a dar el vidriagón y hombres para que puedan sacar el vidriagón de las montañas. Sí, ahí se nota como cierta tensión, Sí. como que se ve un poco más de buena onda entre los dos, y en un momento ella le dice como que él le pregunta si le cree, y Dany como que elude a la pregunta y le dice es hora de que te pongas a trabajar, Jon Snow. Y suena muy a cuando Ygritte le decía a Jon Snow. Sí. Así que quedó así como un poco más aliviada con respecto al principio del capítulo. Estaba mucho más tensa la relación entre los dos. Sí. Bien, pasamos a Winterfell, donde Sansa está como ahora al mando. Littlefinger está a su lado ahí. Bueno, Sansa está viendo las cosas, el alimento, el vestuario y todas esas cosas. Y básicamente Littlefinger se está tratando de meter en la cabeza y le dice algo así como que tiene que pensar en su mente todas las posibles escenarios de guerra que puedan venir. Tiene que estar siempre pensando, como que la paranoiquea un poco. Y ahí son interrumpidos y viene un soldado a decirle que tiene visitas, y es Bran que llega con la Mira Reed. que está muerta, cansada, como si Ni viniera siquiera del tenía gimnasio. Te damos cuenta que ella es lo que los lleve a él, así que es Sí. comprensible. Ya no lo tienen a vos. Pobre, pero bueno, llegan ahí, bueno, tienen un encuentro que iba a ser emotivo, pero no es para nada emotivo. Sí. Como que Sansa lo abraza con re cariño y Bran está como medio oído. Claro, tenemos Sí. en cuenta que Bran ya no es Bran, Claro. es una entidad superior. Sí. Así que bueno, después de eso vamos a hablar también en el segundo bloque sobre por qué Bran está así. Bien. Bueno, se van a conversar ellos dos y ahí como que Sansa le dice que él ahora debería ser el rey de Winterfell, porque bueno, es el hijo heredero del Stark, Sí. y él le dice que no, que ahora es el cuervo de tres ojos, y le trata como de explicar de alguna forma qué significa eso y qué sé yo, pero no logra. le sale. Pero Sansa no logra entender. Y Ya. en ese momento hay como una situación sumamente incómoda cuando Bran le empieza a recordar de la noche que Sansa se casó. Sí, Y le dice, estabas hermosa esa noche. estaba Y- vestida de blanco. Claro, y como que Sansa se empieza a sorprender de por qué sabe todo eso. Claro. Y empieza a hablar de lo terrible que le pasó esa noche, que fue cuando Ramsay la violó. Sí. Y inmediatamente Sansa le dice Se que va. se va, se levanta y se va. Sí, se va de ahí. Sí. Y está eso, como que esa relación quedó como media tensa entre los dos. Sí. Pero bueno, entonces Bran no va a ser rey de Winterfell por ahora. Claro, y aparte para algo que necesita hablar con Jon, pues recordemos Eso. que Bran sabe el linaje de Jon. Dice como que tiene que hablar. Vamos a Antigua, y en Antigua está Sam, con que curó prácticamente a Jorah en tiempo récord también. Le curó supuestamente de todo el osorio gris, ya como que no tiene nada. Y bueno, Jorah y Sam se despiden ahí. Y Jorah ahora le dice a dónde va a ir. Le dice como que va a ir a buscar a Dany, ¿o no? Sí, que va a buscar a Dany. Sí. Y el archimestre le dice como que tiene que hablar con Sam, y bueno, tiene una conversación. Sam cree que le va a dar una penitencia o algo así, y Como que recalca que hizo un buen trabajo, porque Claro. era un trabajo difícil. claro, Y le pregunta cómo lo hizo. Él le dijo que lo único que hizo es seguir las instrucciones, que lo logró. Y bueno, ahí él como
como que Sam está esperando que le mande un castigo y en realidad le dice que está todo bien, que se va a quedar, pero que va a tener que transcribir un montón de archivos que están medio húmedos, Claro, que se ahí. están pudriendo. Se están pudriendo. Yo le dice cuidado con los ácaros de los papeles Sí. y que sabe ahí como que pensó que lo iba a recompensar, pero tampoco. No. Y bueno, ahí Tu sí. recompensa, le dice, tu recompensa es que te quedes. Claro, tal cual. Volvemos a Dragonstone. Y bueno, Tyrion ahí habla con Dany acerca de Castle Rock. Claro, del asalto, de que en esos momentos hay un juego de escenas entre él narrando lo que va a pasar. Claro. Bueno, y mientras sucede, llegan los Inmaculados a Casterly Rock. Por primera vez vemos a Casterly Rock en la Sí. serie. Habla de que es una fortaleza muy grande, pero ahí empieza a contar la historia de que Tywin, cuando era joven, le encargó que se encargara que Tyrion se encargara de las cloacas. Sí, Y bueno, y ahí tenía un pasadizo secreto por el cual infiltraba a las prostitutas. claro. Y bueno, y entre Gusano Gris y los Inmaculados logran infiltrarse por esa zona. Sí. Y logran acabar con el ejército del ejército Lannister Sí, en que- Roca Casterly, pero No había muchos ahí. no, sí, en ese momento Gusano Gris como que no le terminan de cerrar las cosas porque había tan pocos. Sí, Y empieza a ver que aparece la flota de Euron y empieza a destruir los barcos. claro. O sea, Y que- empieza a decir dónde están los Lannister, dónde Claro, agarra un soldado y le pregunta dónde están los están Lannister. el resto de los Lannisters. Y ahí, Ahí pasamos a otra escena. Highgarden. Vemos por primera vez también a Highgarden, Sí. que es Alto Jardín, el hogar de las casas Tyrell. Y vemos a Jaime marchando con el ejército de Lannister, que se ha unido con la casa Tarly, que es el papá de Sam. Sí, Y hay una transición, o sea, vemos a Olenna viendo desde la torre y hay como una transición no vemos en realidad la batalla. claro, no lo vemos. Simplemente después Olenna dice algo así: peleamos bien. Y Claro, Jaime en le realidad dice, vemos al ejército Sí. Lannister amontonando los cuerpos de los Tyrell, Claro. o sea, el ejército Tyrell. Y bueno, y Jaime se encuentra con Olenna. Sí, Olenna le pregunta cómo va a ser, cómo va a terminar todo, y entonces le sirve vino sí. y le pone veneno en el... En el vino le dice que no va a tardar mucho la muerte, que no va a ser dolorosa. Y Olenna bueno, le dice bien y toma el vino y ahí le tira una bomba. claro, Básicamente le dice que Cersei va a ser la causa por la que Cersei ha hecho cosas malas, que ella ha hecho cosas malas, pero lo que ha hecho Cersei no es mucho peor. mucho y que- peor. Que va a ser como su perdición. Claro, ¿no? que va a ser la perdición de Jaime. Y que Aide inmediatamente le dice que le diga a Cersei que ella fue la que asesinó a Joffrey. Que envenenó a Joffrey. Y que ahí como que Jaime queda se queda mirando. en stand-by, no se lo esperaba. Claro, porque Y recordemos que ellos piensan que Tyrion es el claro, en que- realidad él sabe que Tyrion no fue, Claro, pero nunca se imaginó tampoco que era Olenna. claro. Entonces Olenna le dice, bueno, decirle a Cersei que quiero que sepa que fui yo. Y Y ahí termina el termina el capítulo. episodio. Una parte que nos olvidamos es la parte del Iron Bank. Que, Sí, eso es sumamente importante que nos olvidamos. sí, nos olvidamos. Es una visita del Iron Man que va a hablar con Cersei. Claro, que va el representante, no recuerdo el nombre. Sí, ya lo hemos visto, Sí, lo habíamos visto en capítulos anteriores. Se va a pedir que pague la deuda. que pague la deuda. Y de ahí la vemos a Cersei en su gloria, básicamente como bien Tywin Lannister. Le dice que... Claro. Y como que El banco le dice- claro, como que la amenaza diciendo que se va a poner del lado de Dany. Sí.
Y de ahí le Si dice... no paga la deuda y... Claro, y ahí como que Cersei le dice que cómo les va con el tema de los esclavos. Claro. De la plata con el tema de los esclavos. Y ahí como que el representante se queda medio callado porque han perdido mucho por el tema de... Porque el esclavo, el tema de venta de esclavos era un trabajo, o sea, en esos, muy común. Así que... Y ahí como que recalca que Dany dice que Daenerys es muy revolucionaria y le dice que las revoluciones no llevan dinero, o sea, no traen dinero. Y en cambio le dice que los Lannister, los dragones no pagan dinero, le dice los esclavos no pagan dinero y que en cambio los Lannister sí. Claro. Y ahí le dice el plan de que van de que le da en una semana le va a conseguir el dinero. Sí. Que lo van a sacar de High Garden. Claro, de Alto Jardín. Y ahí como que termina convencido El banco, claro. O sea que ahora Cersei, aparte de todo el ejército que va juntando, tiene plata. Claro, y Eso tiene va aliado al banco. banco más grande del Bueno. mundo. Sí, sí. Sí, del mundo. Bien. Eso ha sido todo un recap. Vamos a escuchar ahora un tema y después seguimos más. Seguimos acá en el foco y en este bloque vamos a hablar de algunas preguntas y teorías que pueden venir sobre este capítulo o sobre los próximos. La primera es sobre Bran. Para recordar, porque Bran supuestamente ahora puede ver todo, puede ver el pasado y el futuro. Claro, Bran es como como explicaba el actor en el detrás de escenas. Sí. Es un ente que está en todo momento, en cualquier línea de tiempo y sabe todo lo que pasó y lo que pasa. Sí. Entonces como que Bran ha perdido los sentimientos. Es como es como que él decía el actor, es como una máquina que está procesando todo el tiempo. Claro. Y ha perdido mucho. Ya no es un niño. O sea, básicamente es un ente que sabe todo lo que pasa. Sí. Y está totalmente cambiado. Y bueno, él puede averiguar, o sea, él puede saber la traición de Littlefinger. Sí, eso lo sabe. Eso lo sabe. Eso lo sabe. Eso lo sabe. Lo que él. no lo saben son los otros. Claro. Sansa ni Sí, ni eso Jon. no sabe. En realidad Arya sí lo sabe. Claro, Arya Arya sí lo sabe. Arya sí lo sabe porque ella tuvo que escapar.
Claro, Arya está justo ahí por llegar a Winterfell. Vamos a ver quién le dice primero. Pero bueno, es alguna de las cosas que le puede pasar si lo ve a Littlefinger, que ahí lo vio en realidad. ¿No? Sí, lo vio, pero creo que Bran No sé si le importa igual eso. Claro, o sea, eso, como que en realidad Bran me parece que el objetivo de Bran, él siente que su objetivo es hablar con Jon, porque viste que Sí. él insistía bastante sobre el tema de hablar con Jon, y me parece que el objetivo, lo que él tiene en mente es hablar con Jon para decirle sobre su verdadero parentesco, Sí, porque eso me parece que va a tener importancia. sí, eso es lo más importante, digamos, de esta última parte de Game of Thrones, que se entere de su parentesco. Y otro que está como ahí muy cerca de la información, que es como una teoría, es Sam, que dicen que en esta transcripción de estos libros puede leer algo. Sí. Aunque no sé cuánto puede haber ahí, pero Sí, supuestamente va a pasar eso, pero ya unos capítulos más adelante. claro. Y no sabemos qué, capaz que esto mismo que sabe Bran sobre... Claro, en sobre realidad, supuestamente, lo que Sam va a encontrar, eso es un spoiler, va a encontrar un papel que dice sobre un casamiento entre Rhaegar y ¿cómo se llama? Eliana. Y Eliana. Así que eso más o menos va a ser lo que va a encontrar Sam, Claro, pero eso va a pasar más adelante. vale. Entonces veremos si pasa o no. Después tenemos a Jaime, que ahora sabe esto y no sabemos si le va a contar a Cersei. ¿Vos decís que le va a contar o lo va a dejar pasar? Digamos? No le va a contar, pero sí va para mí a aumentar el tema de la tensión con Cersei. Para mí todo lo que Olenna le dijo va a afectar en el subconsciente de Jaime. Sí. De que Cersei no lo va a llevar a la perdición. Y me Sí. parece que vamos a ver un tema de transición de Jaime, una evolución de Jaime. Sí, además que Cersei se va a tener que casar con Euron. Claro, se va a tener que casar con Ibra. Entonces eso va a crear más tensión todavía. Y también otra cosa que puede pasar es que después Jaime se enfrente a Tyrion y va a ser como diferente. Esto que le dijo Olenna es como que Claro. le va a quedar Sí. en la cabeza rondando. Sí, no creo que eso no va a haber inconveniente. Ellos en realidad se van a encontrar en el capítulo 5. En el capítulo 5, Tyrion y Jaime. Aparte quedaron medianamente en buenos términos. Claro, el Jaime lo había ayudado a Claro, escapar. Jaime lo ayudó a escapar. Lo que sí en la quinta temporada vimos que Jaime quedó resentido porque mató a Tywin. Jaime, recordemos Claro. que sí, él sabe que él no mató, que Tyrion no mató a Joffrey, pero sí sabe que mató a Tywin. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Después tenemos esto de Melisandre, que supuestamente se tiene que cruzar con Arya, que no sabemos si va a pasar ahora, va a pasar más adelante, va a pasar al final. En esta temporada no creo que pase, porque creo que ya no tenemos a Melisandre por Ya esta no vamos a ver a temporada. Melisandre. Pero sí, en la tercera temporada recordemos que Melisandre profetizó de que ella iba a cambiar de cara, porque le dice: veo muchos ojos de color ojos de color marrón, ojos de color celeste, refiriéndose a que tiene el poder ella de cambiarse caras, Sí. y que traían muerte, y de que se iban a encontrar de nuevo. Así que encontrarse seguramente se encuentren. Además que Melisandre está como en la lista Claro, De ella Arya. está en la lista de Arya en la serie. en la serie. Y aparte ella dice que tiene que morir. Así que posiblemente lo veamos, pero no en esta temporada. Bien. Lo que sí me llamó la atención, que eso sí es un fuerte spoiler, es que la muerte de Varys. Sí, Eso no lo sabía. O sea, por lo menos eso yo por lo menos no lo sabía. claro, le dijo como que iba a morir. en Claro, tierra de que iba a extranjera. morir, y como que da la impresión de que va a morir dentro de poco también. Así que Sí. Varys se quedó más preocupado. claro, ¿no? se quedó un poco preocupado. Así que eso no me lo esperaba ni tampoco lo sabía, porque en los libros tampoco está. Claro. O sea, de Melisandre sí sé que ella sabe que va a morir, pero
pero de Varys no. Así que el destino de Varys quedó bastante incierto. No sabemos si va a sobrevivir esta temporada Sí. o no. Hay una teoría que dice que Varys es el que le está comunicando todo a Cersei. ¿Vos crees que puede ser? No, sí, había escuchado esas teorías, pero no, en realidad Cersei está haciendo bien las jugadas. Tyrion, Sí. en realidad, Dany está en la situación en la que está porque Tyrion no ha sido un buen estratega desde la temporada pasada. Él le dejó a cargo Meren y hizo un desastre. Sí. No logró resolver nada. Ahora como llegan mandando al ejército haciendo todos esos planes, tampoco le dio efecto, pero Sí. para mí no es que O sea, era una buena idea, pero lo que pasa es que Cersei se enteró de todo, no sé cómo hizo. Claro, pero igual ¿Cómo? Cersei, igual Jaime sabe, o sea, la estrategia de Jaime, ya desde el primer capítulo ya sabemos la estrategia de Jaime, que es lo que le dice Roca Casterly, no es ya importante. no tiene nada. Claro. Y el oro está en Alto Jardín. Y es lo que cuando están hablando, viste, en esa parte del mapa, sobre el mapa, Sí. ahí hablan sobre el tema de que el oro, la comida y los ejércitos están en Alto Jardín. Claro. O sea, ellos han manejado mucho mejor, o sea, siendo honestos, los Lannister han manejado mucho mejor estratégicamente lo que es el cómo enfrentar a Dany. Dany, creo que no ha tenido suerte con el tema de Tyrion. Las estrategias de Tyrion no Sí. han terminado de funcionar. Así que ahora Eh, va a tener que acelerar Dany su vida allá, a King's Landing. Tyrion, Dany ataque. se quedó sin casas importantes. Claro. Ya se quedó sin los Martell y los Tyrell, que son 2 de los 7 reinos. Y ahora solo tiene Ahora no. los Stark. Claro, ahora Sí, tiene. es que, sí. Ahora, claro, y le quedan, tengamos en cuenta, los Dothraki Claro. y los Inmaculados quedaron atrapados ahí en Roca Claro, Casterly. quedaron ahí, que no sé si van a poder salir de ahí tampoco. Sí, hay que ver cómo Están como rodeados. están rodeados. Pero Y no tienen barcos tampoco Claro. para escaparse. sí, lo que pasa es que también los desorientó mucho y Euron como que atacó rápido y fue. Recordemos que Euron también es un gran estratega. Sí, tal cual. Bien, ¿algo más? Sí, hablemos sobre el tema de los dragones. Sí, Que porque- habíamos hablado al principio en el bloque anterior de que en un momento Dany se encuentra con Jon y Dany le empieza a hablar sobre el tema de por qué le puso el nombre de los dragones. Le Sí. puso a Viserion por Viserys Sí, y Rhaegal por Rhaegar sí, Targaryen, que es el padre de Jon. claro. Y es muy, creo que ni siquiera es sutil, pero porque le empieza a hablar sobre Rhaegar, de que murió y de que no lo llegó a conocer. Y hay como que un juego de cámaras entre el dragón y Jon. Sí. Supuestamente, según teorías, según los libros, Jon va a ser el que va a montar a Rhaegar. Claro. Además, dicen que no había como una visión de los 3 dragones. Que los 3 dragones, las 3 cabezas. Supuestamente falta la tercera, pero no creo que en la serie no va a estar el tercero. Bien. Así que bueno, ahora vamos a ver si Dany va a King's Landing sobre dragones y lo lleva Jon, no sé. No, eso ya vamos a hablar en el próximo bloque de qué pasa en el próximo capítulo. Sí, vamos a ver qué pasa. Bien, vamos ahora a un poco de musiquita y en el próximo hablamos del tráiler y demás. Inside
acá en El Foco. Y en este bloque vamos a hablar un poco de qué nos pareció el episodio y del tráiler del próximo episodio. Empecemos por qué nos pareció el episodio. Hasta ahora es considerado el mejor capítulo que se ha salido de los 3. Claro, pasaron como muchas cosas. Sí. Es la que mayor producción técnica tuvo hasta ahora de los 3. Sí. Despedimos a muchos personajes principales. O sea, nos despedimos de Olene, que es un personaje Sí, que súper está desde querido. la tercera temporada. Es un personaje muy querido y se despidió a lo Con alto, todo. con todo. Sí. Eh, Me gustó mucho esa escena de Jamie y ella también, estuvo muy buena. Y la escena del principio también me gustó mucho. O sea, el encuentro de Dani finalmente y John estuvo también muy bien. Estuvo bien actuado, digamos. Porque todos pensábamos que iba a estar todo bien y fue bastante tenso todo. También Tyrion. Sí, igual Tyrion lo noto muy desapercibido ya esta temporada. Igual a mí me encanta cómo actúa, más allá de que todo le esté saliendo muy mal. Pero sí. Sí. Igual para mí el que se robó el capítulo fue Lina Heidi y Nicolás de Sí. Jaime, o sea, Cersei y Jaime, porque primero que Cersei cuando se venga del área Sí. está perfectamente hecha esa escena. Y bueno, cuando tienen relaciones ellos dos. Sí, tienen sexo. Sí. Que no hablamos de eso, No nos hablamos salteamos, de eso, pero, nos salteamos, sí. pero El hecho de que le El haya hecho cortado de- el pelo a la empleada también como ella. O sea, todas las empleadas Sí. ahora tienen ese corte. y Como que usó todo a su favor. sí, y la vimos, o sea, a Cersei en su... Es más, hay algunos que dicen que hasta Cersei se merece ganar porque se está haciendo mucho mejor que Sí. Dani en el sentido de jugar al juego, o sea, Sí. jugar al Juego de Tronos. Y para mí Jaime, esa escena con Olenna fue perfecta, o sea, como le hicieron. Sí. Bueno, y también muestra todo el cambio de Jamie. Claro. De lo que era al principio a lo que es ahora. Es como- Y lo todavía encima tenemos que seguir viendo más. Sí, y falta mucho más. Y aparte también nos despedimos de dos casas, porque se acabó la casa Martell, se acabó la casa Tyrell. Sí. Ya no queda más nadie. Ya no queda más nadie ahí. Así que bueno. ¿Y lo malo? ¿Lo que no te gustó? Creo que de este capítulo no hay nada que no me haya gustado. Sí, por ahí no soy muy fan de este director, no soy muy fan de Mark Millar dirigiendo escenas de acción. Sí. Creo que del equipo técnico de Game of Thrones hay muchos mejores directores. Sí. Eh, La llegada de Castle Rock estuvo es como un- medio. confusa, y lo mismo pasó con el segundo capítulo con el ataque de Sí, Euron. anterior. Abusa mucho de los planos cortos Sí. y no estamos acostumbrados a Game of Thrones. Claro. Así que no soy muy Supongo que será fanático. para ahorrar también un poco. Sí, pero, puede ser para ahorrar, pero Pero sí. sí, no soy muy fan de Mark en tema de la dirección. Bien, hablemos ahora del episodio 4 que se va a llamar The Spoils of War. Se viene Del un capítulo tráiler. grande. Es un capítulo muy grande, es el más caro de esta temporada. Sí. Es el más corto también. Sí. Dura 50. alrededor de 50 minutos. Es el único que es corto Sí. de la trama. Estos capítulos han sido largos, o sea, no sé si te has dado cuenta que Sí. duran una hora de- fijo, o sea, no, Sí, no pasan. un poquito más. O un poquito más. Pero este es el más corto. Rompió el récord Guinness el capítulo en que más gente, o sea, que han incendiado, extras incendiados. Es un capítulo grande. La mayoría de capítulos hablemos primero del tráiler. En el tráiler vemos primero a Cersei hablando con este representante del Banco de Hierro, Sí. que le dice que ella quiere poner orden en los 7 reinos, y el representante le dice que si le pagan Va a tener su apoyo. se van a tener su apoyo, y le dice y ese pasamos a una escena de Jaime llevando las riquezas de Alto Jardín Sí. junto con el ejército Lannister a
a King's Landing. Sí. Después vemos como varias escenas cortitas de Winterfell, está como Sansa ahí. Vemos una muy importante que es la daga esta que hablamos al Claro, principio, la daga de acero Valerio con la que intentaron matar a Bran en la primera temporada. que Está a por manos la- quedó a manos de Littlefinger. sí, y como que la saca, o sea, que la van a usar. Sí, hay algunos planos de Brienne, De Brienne, sí. entrenando a Podrick. Sí, Vemos también a Arya llegando a a Winterfell. Winterfell, Que sí. eso es sumamente importante. Y también A Jon y a... vemos a Dany que dice basta de los planes listos. Sí. Basta de los Basta de los stop with planes. the clever plans. de los planos ingeniosos. Claro, de los planes ingeniosos. Y dice está perdiendo la guerra. Sí. Y Está preocupada porque está perdiendo. está la perdiendo, guerra. se quedó sin aliados. Y ahí como que lo mira Jon, esperando, creo que esperando un aliado. También vemos a ellos, a Jon, Dany y Tyrion, Entrando a las por montañas. entrar a las cavernas que están Claro. debajo del castillo, donde está el Dragon Glass. Y bueno, lo más importante es eso, de que dice basta de los planes ingeniosos. Sí. Y como que planea atacar con todas sus fuerzas. Y la última toma es Dany montando a Drogon Sí. en un plano grande, un plano aéreo. Sí. Se nota Sí. el cielo anaranjado, que la pelea ya comenzó. Muchas ganas del capítulo que viene, Sí. porque es el más caro. Fue uno de los más complicados de hacer. Lo dirige también uno de los mejores directores. ¿Qué es? Matt Jackman. Sí. Matt Jackman. Sí. Ese y el quinto también dirige. Sí. Bien, y es la mayoría del capítulo va a ser la batalla de Dany contra el ejército Lannister. Lo vimos en la mayoría de los trailers que se han filtrado, es ella con Drogon y el ejército Dothraki. Claro. Y vemos el temor de Robert de las primeras temporadas, de nunca enfrentarse a los Dothraki en campo abierto. Bueno, acá lo vamos a ver. Sí. También tenemos a Dany montando a Drogon, tirando fuego por todos lados. Así que la mayoría del capítulo se va a centrar en esa batalla de los Dothraki contra el ejército de Lannister. Tengo miedo que maten un dragón igual. Sí, ellos llevan la ballesta, Sí. pero No sé, vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué pasa. Pero sí, hay muchas ganas de ese capítulo, un capítulo Me da bastante miedo porque grande. eso podría reenloquecer a Dany, me Dany, parece. sí. Sí. Pero sí, también Bueno, vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué pasa. Sí. Nada, y otra cosa que quería hablar, que no lo hablé la semana pasada, es sobre los podcasts que hay sobre Game of Thrones. En inglés está Talk the Thrones, que lo pasan por Twitter, que lo pasan inmediatamente después del episodio. Tienen que poner hashtag Talk the Thrones y aparece ahí, si saben inglés, obviamente. Y también está en castellano, está Spoiler Alert, que lo están pasando por HBO Go, y o sea, por el canal también, que no me acuerdo ahora a dónde lo movieron más adelante, antes eran los lunes. Se puede ver por ahí, se puede ver por la página de HBO en Latinoamérica, y está conducido por Fiorella Sargenti y Luciano Manchero, que son los mismos que hacen el podcast, otro podcast argentino que se llama Odor, que bueno, que también está en proceso, lo pueden buscar, está en Spotify y en todos los lugares. Spoiler alert, dura 20 minutos, y Odor dura como un poco más, dura 1 hora y profundizan más, y Fiorella y bueno, hablan de los libros y todas esas cosas más en profundidad, por si quieren agregar información. Bien, eso ha sido todo por hoy. No sé si te queda algo más por decir. No. esperamos También con recomiendo el podcast Los Siete Reinos. Los 100 reinos. Hacen muy buen trabajo, saben muy mucho el tema de los libros. Buenísimo. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con el episodio 4. Nos vemos. Chao. Just come and get it. Don't stay with
3. Come on, girl.